La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. En este episodio tenéis que permitirnos que la introducción sea un poquito más larga que otras veces, porque hoy tenemos un programa muy especial con motivo del 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y que hacemos en colaboración con EAPN España. Antes de comenzar y de presentaros a nuestro invitado de hoy, quiero agradecer a nuestras compañeras de la red estatal por hacer posible que este episodio salga adelante. Ya os adelantamos hace un tiempo que esta segunda temporada venía cargada con muchísimas sorpresas y con invitados e invitadas muy especiales. Eso sí, como siempre, estoy muy bien acompañada por mis compañeros del grupo de participación de EAPN Castilla-La Mancha, que hoy son Dani y Mamen, las personas que van a llevar a cabo la entrevista. Y por supuesto con Albon Sube, que está en la dirección y producción técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Hola, bien, gracias. En el episodio de hoy vamos a hablar más allá de las cifras y de los titulares sobre cómo se vive la pobreza desde dentro, desde cómo se siente cuando el sistema te mira con desconfianza o te hace responsable de una situación que muchas veces no depende de ti. Y es que por primera vez en Sin Derechos Estamos Apañados tenemos la oportunidad de dialogar directamente con quien a través de su experiencia y de su compromiso nos ayudará a entender cómo se pueden transformar estas realidades en políticas reales que impacten en la vida de las personas. Y sin más dilación, quiero dar la bienvenida al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque para nosotros es un compromiso el hablar de justicia social. Además, nos hace especial ilusión tenerle como invitado en este espacio de diálogo donde los protagonistas son realmente quienes tienen que ser, que son las personas que viven o que han vivido situaciones de pobreza y exclusión social, porque además no todos los cargos públicos acceden a espacios de encuentro como el que hoy estamos aquí. Queremos hablar de políticas públicas, pero también de participación y cuáles son las barreras reales y la fuerza de las personas que siguen luchando para que la pobreza no defina sus vidas. Mamen y Dani, os dejo con la entrevista. Ministro, cuéntenos de forma sencilla y rápida qué hace exactamente un ministro en la lucha contra la pobreza. Pues sencillo y rápido no es, ya eso os lo puedo adelantar. Pues que hago todo lo que puedo, porque la pobreza es el primer problema que tiene este país y debería serlo así. Y pues mira, lo primero que hago es lidiar con la frustración, porque algo que afecta a casi 1 de cada 4 personas en este país, que es un escándalo, que en un país rico, que en la cuarta economía de la zona euro, siga habiendo tantísima gente en situación de riesgo, de exclusión social o de pobreza, pues no figura en la agenda pública. No figura. Y si pones el telediario, escuchas los debates parlamentarios, incluso si ves las actas del Consejo de Ministros, pues no ocupa el lugar que debería. Entonces, lo primero, batallar por darles soluciones reales. Ahora, si queréis, podemos hablar de algunas de ellas, ¿no? Pero es un problema que es estructural, endémico, que se ha heredado y arrastrado en España durante décadas y décadas, porque no tenemos, desgraciadamente, el estado del bienestar que deberíamos tener. Porque aquí, por razones históricas, por la dictadura, por cómo se ha construido la democracia española, etcétera, llegamos muy tarde a todo lo que se hizo en Europa en el siglo XX y bueno, pues porque algunas de las estructuras que tenemos de política social no funcionan como deberían. Entonces, ¿qué hago? Pues pelear por todos los medios para intentar revertir esto. Este episodio llega en un momento clave. El último informe de APN España nos deja una fotografía que, aunque muestra una leve mejora a nivel estatal, sigue siendo preocupante. El 25,8% de la población en España, es decir, más de 12,5 millones de personas, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Al menos 1 de cada 4 personas en España en la última década tienen dificultades a la hora de cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, energía o estabilidad económica. ¿Qué opina usted de estos datos y qué está haciendo para reducir esta cifra? Pues muchas gracias, Mamen, por la pregunta. Lo primero, lo acabo de decir, son cifras que son absolutamente inaceptables y que deberían escandalizar.
al país en su conjunto. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión de ser de izquierdas, de centro, de derechas, de vivir aquí o allí. Es algo que como sociedad, es que además lo dice nuestra Constitución, que es donde fijamos los valores que queremos defender, ¿no? No queremos vivir en un país con estas desigualdades. ¿Se ha reducido un poco? Sí, es verdad. Se ha reducido muy poco en relación a lo que deberíamos avanzar. Es verdad que la crisis financiera que hubo, luego la pandemia, luego la guerra de Ucrania, pero siempre hay una crisis. Y lo que vemos es que la desigualdad, que se ha reducido también un poco en España, pero en el mundo entero, sigue aumentando. Y cada vez vamos hacia una sociedad donde hay menos gente que acumula más y más gente que lo pasa mal. ¿Cuál es la causa principal de esto? Pues que el sistema de protección social que tenemos estaba muy construido en torno al trabajo. Es decir, era un sistema que tiene una serie de derechos y de prestaciones sociales relacionado siempre con el trabajo. Es decir, si estás en paro, pues recibes una ayuda, si te enfermas o estás de baja, pues recibes una prestación y cuando te jubilas recibes una pensión. ¿Y qué pasa con todas las demás realidades? Y por eso la pobreza golpea especialmente, y lo ha hecho tradicionalmente en España, a las mujeres, a las personas migrantes, a los niños y a las niñas. Estamos intentando cambiar ese paradigma. Hoy en día, ¿qué es lo esencial para poder abordar la crisis de pobreza que hay en España? Pues uno, vivienda, porque ya es el principal factor de riesgo de pobreza. Hasta 2 de cada 5 personas que viven de alquiler están en riesgo de exclusión social o de pobreza. Política migratoria también, porque al colectivo migrante le afecta y le golpea especialmente las situaciones de pobreza y, por tanto, derechos, un modelo de derechos que permita trabajar, alquilar una casa, hacer una vida con normalidad, porque la ilegalidad, la situación de irregularidad es lo que permite que haya abusos y que cueste muchísimo construir un proyecto de vida normal. Y luego infancia. Las cifras de pobreza son especialmente escandalosas en el caso de niños, niñas y adolescentes. Y por eso, pues yo peleo con todas las fuerzas que tengo para que en España haya una prestación universal por crianza que nos permitiría reducir a la mitad la pobreza infantil. Y vamos avanzando. Queda muchísimo por hacer, pero estos son 3 ámbitos de intervención que son absolutamente urgentes y necesarios para poder paliar estas cifras que son, como digo, inaceptables. Señor ministro, parece que la culpa de ser pobre la tenemos las personas pobres. ¿Cómo podemos cambiar esa forma de pensar? Pues es que eso que apuntas es una construcción que es ideológica y que es el resultado de muchas décadas de individualismo, de una supuesta meritocracia, ¿no? Esta ideología según la cual el lugar que ocupas en la sociedad es el que te has ganado, que depende de tu mérito, de tu esfuerzo, cuando sabemos que no es así, que no todos partimos de las mismas condiciones, que cómo funciona una sociedad en el reparto de la riqueza no es justo, que está viciado, que la mayor parte de las grandes fortunas en España se heredan y que tenemos, desgraciadamente, lo hemos tenido, estamos mejorándolo poco a poco, por suerte, pero tenemos un mercado laboral que ha sido disfuncional durante muchísimo tiempo y que ha generado unas condiciones de precariedad y de paro enormes y que como sociedad, a quien se ha visto en una situación de mayor dificultad o a quien ha atravesado periodos difíciles en su vida, que le pasa a todo el mundo y a cualquiera, y ha tenido un tropezón o un momento difícil, pues no hemos tenido, como sociedad, no hemos estado a la altura. No hemos tenido la capacidad de ofrecer la red de protección social suficiente pues para que la gente pueda rehacerse y goce de oportunidades suficientes, ¿no? Todo eso es lo que hay que cambiar, porque esa cultura, que es ideológica, porque cuando digo que es ideológica, a lo que me refiero es a que no es espontáneo. Culpar, sospechar, criminalizar la pobreza sirve para no estar mirando las causas de esa pobreza, porque es mucho más fácil decir, ah, mira, es que no se lo han trabajado suficiente, o es que viven de ayudas sociales, o es que, ¿sabes?, son vagos, que esto es lo que hace esta ideología de la criminalización de la pobreza, que decir, a lo mejor no es justo vivir en una sociedad donde el 10% de la población tiene el 60% de la riqueza y donde el 50% de la población tiene el 10%. A lo mejor sería más interesante un debate sobre cómo hay que repartir la riqueza y las oportunidades. Pero claro, si tú te estás centrando en echarle la culpa a quien lo está pasando mal, que eso es lo que está detrás también hoy en día de toda la criminalización y la persecución de las personas migrantes, de las mujeres, de las personas LGTBI. Esto no es solo odio porque les odien, esto es porque es útil. Mientras tú estás concentrado criminalizando y echándole la culpa a un colectivo, no estás pensando y actuando sobre las causas de la desigualdad, de la discriminación. Entonces creo que hay que revertir esa cultura. Y la mejor manera de revertirlo es con políticas públicas. Es decir, mira, pues vamos hacia un ideal de sociedad distinta. Un ideal de sociedad que no dice, estás tú solo, búscate la vida, ¿no? Y a ver qué tal te va. Y lo que consigas, te lo habrás merecido. Sino un ideal de sociedad que dice, mira, vivimos en un país donde, como sociedad, vamos a garantizar que haya un mínimo, que son condiciones mínimas,
de derechos, de libertades para todos, por igual. Y que luego la vida te puede ir bien, mal o regular. Tú haces lo que te da la gana, haces tu proyecto de vida, pero aquí hay una sociedad que no te va a dejar tirado, que va a generar unas condiciones mínimas para todos y para todas, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Redistribuyendo. ¿Cómo se hace eso? Pagando impuestos. ¿Cómo se hace eso? Haciendo que quien más tiene, pues más aporte. Y esa es una discusión diferente, porque ahí ya no estamos culpando a unos o a otros, viendo de quién es la culpa de esto. Ahí estamos construyendo un horizonte social. Y eso yo creo que es el camino que hay que seguir y lo que estamos intentando hacer con todas las dificultades que todo el mundo conoce, que es un momento muy difícil políticamente, no solo en España, sino en el mundo entero. Señor ministro, ¿cree realmente que las personas que han vivido o viven en situación de pobreza deberían participar en las decisiones y políticas que se hacen para mejorar estas situaciones? Es más, es que le daría la vuelta a la pregunta. Te diré, solo mejorarán esas situaciones si quienes las han vivido y las conocen logran visibilizarlas y participar de las soluciones, porque no se van a ocupar de solucionarlo los otros. Eso es así. En las sociedades siempre hay choques de intereses y los ricos no son ricos por naturaleza, son ricos por herencia, pero tienen capacidad de influir y de dirigir las políticas públicas y de ver de qué se habla y de qué no se habla en la conversación. Entonces, la única fuerza que se puede oponer a los grandes intereses y a los grandes poderes que determinan que estemos hablando siempre de otra cosa y no de la pobreza y no del bienestar social y no de los derechos de la ciudadanía, lo único que lo puede contrarrestar eso es que la gente común se movilice, se organice e imponga su propia agenda. Que su propia agenda no es nunca jamás la de las guerras, la de los genocidios, la de los abusos, las violaciones de derechos. Esa nunca es la agenda de la gente común. Cuando la gente común se organiza y tiene capacidad real de influir en la política, de lo que se habla es de sanidad, se habla de educación, se habla de las pensiones, se habla de las prestaciones sociales, se habla de cómo construir una sociedad mejor, que es lo que quiere la gente común. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una asimetría de poder y de fuerzas. Entonces, no solo que tengan que participar, que se les escuche, como si la política tuviera que poner la oreja, ¿no? A ver, ¿qué es lo que queréis, no? ¿Qué es lo que pide la gente? No, es que la gente participe. Eso es una democracia. Y mientras no seamos capaces de romper esas barreras que hay, pues va a ser muy difícil que los intereses de la gente común se impongan. Entonces, por supuesto, desde el Ministerio lo intentamos que haya espacios de participación y intentamos que haya, pues eso, hay consejos, siempre asesores para elaborar las estrategias de las políticas públicas, pero yo soy muy consciente de que con eso no basta. Y yo siempre le digo a la sociedad civil, a APN, pero por suerte tenemos en España un músculo muy fuerte de sociedad civil en todo lo que tiene que ver con asuntos sociales, de los derechos de las mujeres, derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad, de todos aquellos que no tienen el poder para decidir qué es lo que se hace, pero que por suerte se organizan, cuentan con mucho apoyo social y por tanto tienen la capacidad de presionar. Y yo siempre le digo a las asociaciones, yo no quiero que sean mis aliadas, yo quiero que me empujen, porque en la medida en la que me empujen yo voy a tener más fuerza para después poder pelearme con quien tiene el poder de verdad. Si soy yo solo, pues difícilmente. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar siempre y soy muy cabezota. Pero en la medida en la que haya músculo social y una sociedad consciente que exija sus derechos y que diga esto es inaceptable, no puede ser, pues entonces mi labor es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque no soy yo yendo a tocarle la puerta a un señor. Es la gente, ¿no? Es la sociedad empujando. Y por eso es fundamental que en lugar de vivir estas situaciones como casos aislados, como si fueran coyunturas que vive una persona sola, separada de las demás o una familia, pues cuando se unen, cuando hay movimiento social, cuando eso se convierte en una causa colectiva, entonces las cosas sí pueden cambiar. Lleva usted toda la razón. Bueno, yo llevo mucho tiempo participando en estos grupos de participación que hace EAPN. Nos juntamos todos los que somos de exclusión social y pobres y ahí lo ponemos todo encima de la mesa para que luego, como usted ha dicho antes, llevando un gran equipo detrás de personas que estamos sufriendo las consecuencias de la vida, pues lo presentemos al gobierno estatal y también a los grupos de participación. Por eso, ¿qué podéis hacer desde el gobierno para que haya más encuentros de estos? Bueno, lo primero, aprender de las experiencias que han funcionado, como esta que describes, ¿no? Esto se está haciendo en la sociedad civil y muchas veces pues los gobiernos no tienen que inventar la rueda, lo que tienen que hacer es recoger aquellas experiencias que están funcionando. Luego darle voz y darle visibilidad. No solo hablar en nombre de,
sino permitir que haya espacios para que se expresen, para que se vea y para que se escuche. Eso es fundamental. Y luego, pues evidentemente tener en cuenta todo el conocimiento que sale de ahí, todo ese saber de quien lo ha vivido, para que las políticas públicas sean eficaces. Antes hablaba del modelo de política social que hay aquí, ¿no? Y es un modelo que se ha basado tradicionalmente pues, en una concepción caritativa, casi, ¿no? De hay que ayudar a los pobres, asistencialista, de bueno, pues cuando a alguien le va mal, habrá que echar una mano, ¿no? Habrá que dar asistencia. Y tenemos que cambiar ese modelo, porque es un modelo que estigmatiza, es un modelo que genera esta situación victimizante de quien lo ocupa. Tenemos que cambiarlo a un modelo de derechos, de decir, no, mira, es que tú no tienes que justificarte, no tienes que explicarme por qué te ha ido mal en la vida, no te tengo que pedir 18.000 papeles porque sospecho de que me estés engañando. Tenemos que ir a un modelo universalista de ciudadanía, que diga, mira, usted es un ciudadano o una ciudadana de este país y como tal tiene derechos. Tiene el derecho pues, a vivir en su vida en condiciones de libertad. Y para vivir en condiciones de libertad, pues ¿qué tienes que tener? Derecho a la vivienda, derecho a buena salud, derecho a la educación de tus hijos y tus hijas, derecho a una pensión digna. Tenemos que pasar de que la administración, de que el Estado, graciosamente, te conceda una ayuda por si te va mal, ¿no? Casi como una limosna, a un modelo en el que diga, no, mire, aquí, en este país, vamos a generar un sistema en el que quien más tiene va a aportar, va a devolverle a la sociedad aquello que le ha permitido tener una vida muy afortunada y con eso vamos a financiar una red de protección social que va a garantizar que todos y todas, sin importar quiénes sean, lo que piensen, de dónde vengan, cómo les haya ido en la vida, tengan una vida digna. Cuesta muchísimo, pero creo que hay mucho empuje para hacerlo, que tenemos las ideas, que tenemos el conocimiento y sobre todo que tenemos la capacidad. España es un país rico. Somos privilegiados y privilegiadas de vivir aquí en un lugar que es seguro, que tiene recursos, que tiene instituciones sólidas, que tiene una sociedad civil viva, que tiene buena gente por todas partes. Tenemos la capacidad de hacerlo, solo hay que conseguir que pesen más los intereses del común, los intereses colectivos, que los privilegios de unos pocos. Lleva razón. Bueno, yo cuando voy muchas veces a los servicios sociales, me miran como si yo tuviera la culpa de todo eso. ¿Qué se puede cambiar para que nos traten bien y mejor? Pues lo primero, siento mucho escuchar eso y la parte que me toca, que soy responsable en la administración pública, pues te pido disculpas por ello, porque a mí me consta que los servicios sociales en España trabajan unos profesionales y unas profesionales, sobre todo porque hay muchísimas mujeres extraordinarias, que muchas veces en situaciones muy difíciles, con poquísimos recursos, se desviven para llegar a donde no llega el Estado y las políticas públicas. Pero desgraciadamente, y lo hablábamos antes, hay una cultura todavía dominante de la sospecha, de esta cosa, ¿no? De que pasó con el ingreso mínimo vital también cuando se adoptó. Hay que poner todos los mecanismos para que no se nos cuele una sola persona que no sea pobre de verdad. Y entonces tienes un mecanismo fiscalizador al que dedicas un montón de recursos, de tiempo, de personal, para comprobar que quien te dice que es pobre de verdad. Detrás de eso hay una concepción y una filosofía que no solo es ineficaz porque crea burocracia, retrasos, atascos, sino que además está moralmente equivocada. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia justo del otro lado para haceros escuchar? ¿Qué os habéis encontrado cuando habéis hablado con gente de instituciones, de administraciones, sean ayuntamientos, o sea, con la comunidad autónoma? La situación que yo he tenido ha sido variada. Yo cuando, por circunstancias de la vida, pues he estado trabajando, he tenido algunos negocios. Yo creía que nunca me iba a llegar a pasar lo que me ha llegado a pasar. Pues cuando me tocó llegar a los trabajadores sociales, pues en varios sitios, pues me decían de hacer unas documentaciones, llevarlas, no había ayudas y ellos mismos no te animaban porque decían, tú no puedes pedir esta ayuda porque no eres pobre, tú no puedes hacer esto porque no eres no sé qué, porque tú. Siempre había un tú, el tú siempre lo tenía yo. Y luego empezó a hacerme un poco más caso porque ya, claro, ya vio realmente la situación que tenía. También hay otra cosa que siempre estamos aquí de APN y de la mayoría de todas las personas que somos pobres, es que cuando vamos a pedir una ayuda,
te piden unos papeles, luego te van a pedir otros papeles, luego te van a pedir otros papeles, y cuando ya tienes todos los papeles reunidos, te van y la chica de turno pues te dice que ya ha pasado para hacer la solicitud, y ya no puedes hacerla porque ya ha pasado, tenía que haberlo tenido más tiempo. Eso muchas veces es la frustración que nos tenemos, que no haya solo una ventanilla para toda la documentación que necesiten todos los ministerios. Es lo que Ya. muchas veces también me ha llevado. ¿Y tú, Mamen? Pues yo le voy a contar mi experiencia. Yo he tenido siempre un trabajo acomodado, he sido trabajadora de un banco, pero por circunstancias de la vida me quedé en situación de calle. Tuve la suerte de quedarme en situación de calle en una ciudad, porque si me hubiese quedado en situación de calle en una localidad rural, lo hubiese pasado realmente mal, porque en las localidades rurales, como vivo ahora mismo, las administraciones funcionan realmente mal. En las capitales de provincia funciona la administración y la gente de la calle sale adelante. Le estoy diciendo a la gente en situación de calle, de pobreza de verdad. Es alarmante porque la administración les manda con un papel de un lado a otro y las ayudas de emergencia no llegan. ¿Por qué, teniendo un ingreso mínimo vital aprobado, tarda 23 meses en llegarle el ingreso? Como tengo un compañero ahí fuera. Siento mucho que vuestra experiencia haya sido así. Es la de mucha gente, desgraciadamente, de demasiada gente, es algo que es inaceptable. Y yo creo que está bien que quienes somos representantes públicos empecemos de ahí, de la experiencia de gente que ha pasado por pues, laberintos burocráticos que no funcionan, por situaciones de indefensión, por sentir que la administración no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque es que eso es muy útil también para que luego lo que estamos intentando hacer y lo que pensamos y lo que defendemos, pues tenga voz y cara, ¿no? Responda a situaciones reales. Y la manera de cambiar eso es, como digo, con derechos. Decir, no, mire, si es que esto no es una cuestión de que haya una ventanilla para pobres, en la que alguien tenga que demostrar realmente que le ha ido mal en la vida, que no puede pagar el alquiler o que no puede comprarle un par de zapatillas a sus hijos o a sus hijas. ¿Qué modelo de sociedad es ese? No, queremos un modelo de sociedad que funcione realmente para garantizar, entre otras cosas, que no haya un niño o una niña en España que crece sin tener garantizado el derecho a comer bien, a vestirse como necesita, a ir a un colegio que funcione, a tener oportunidades. Pero ¿quién está en contra de eso? ¿Quién está en contra de eso? ¿Quién puede estarlo? Y haciendo esto cambiaremos una mentalidad que desgraciadamente te hace sufrir dos veces. Te hace sufrir el estar en una situación durísima y además te hace sufrir que te traten mal por ello. Lleva toda la razón de lo que opina la gente, porque eso lo debatimos muchas veces. Ministro, en muchas ocasiones existen ayudas, sí, pero cuesta mucho acceder a ellas, como usted sabe. ¿Por qué a veces no nos enteramos de las ayudas que hay? ¿O por qué nos ponen tantas trabas para pedirlas? Pues es a lo que me refería, a esa cultura de la sospecha, ¿no? Que hace que haya que demostrar, ¿no? Con un montón de papeles y de tal, pues la situación en la que estás. Y lo peor de todo es que eso tiene solución. Es que eso tiene solución. Cuando yo, el modelo que defiendo y que espero que consigamos al menos arrancarlo en esta legislatura, el de la prestación universal por crianza, ¿qué quiere decir? Es universal, es automático y es para todos, igual. No hay que demostrar nada. Es como ir a un hospital público o como optar a una plaza en un colegio público en las comunidades autónomas donde no se están intentando cargar la educación pública, que conseguir una plaza parece un concurso, una lotería, ¿no? Pero no, es un modelo donde como ciudadano o ciudadana te corresponde un derecho y lo recibes. Y entonces hay mucha gente que dice, ya, pero claro, hay gente que lo necesita y gente que no lo necesita. ¿No es eso injusto? No es eso injusto si luego tienes un sistema impositivo de tributación que hace que quien más tiene lo devuelva vía impuestos, no solo devuelve lo que le han dado, sino que financia la de todos los demás. Es decir, quien más tiene financia las prestaciones de quien más lo necesita. Y ahí no hay burocracia, no hay solicitud, no hay formulario, no hay nada. Hay un sistema fiscal justo, que es el que redistribuye. Pero llega a todo el mundo inmediatamente, sin dar explicaciones, automáticamente. Y eso está demostrado que funciona. ¿Por qué no funciona este modelo? Pues porque además de ser farragoso y tener que presentar todos esos papeles y no sé qué, es que además estigmatiza y aleja a la gente.
dices, pues a lo mejor te enteras de que hay una prestación que podrías pedir, pero dices, madre mía, me voy a tirar 6 meses juntando papeles, yendo allí, que me cuestionen, que me digan que no vale, que no lo entiendo el formulario. Tiene que ser automático, tiene que funcionar así. Y luego, bueno, pues da mucho que pensar, ¿no? Que hayamos conseguido tener un sistema fiscal, ¿no? De Hacienda, las declaraciones de la renta, en la que el Estado tiene toda la información sobre todo el mundo y sabe perfectamente una cosa y la otra, y sin embargo, para lo que tiene que ver con lo social, pues muchas veces es que no tenemos ni la información. Es que los servicios sociales no tienen los recursos que necesitarían. Le iba a preguntar si había un plan para trabajar esto. Sí, claro, por ejemplo, con la simplificación del ingreso mínimo vital, en la que se han producido avances, pero que sigue siendo una experiencia muy difícil. Es muy difícil acceder a prestaciones a las que la gente tiene derecho por cómo se han concebido. También con el CAPI, por ejemplo, el complemento de ayuda a la infancia previsto en el IMV, que lo podría estar recibiendo mucha más gente de la que lo está recibiendo. Y es porque unos no saben que existe y porque otros lo han intentado pedir, pero es muy complicado o muy largo, y al final hacemos recaer en el tercer sector y en organizaciones de la sociedad civil la tarea de apoyar a la gente para poder pedirlo. Bueno, pues ese sistema no está bien pensado y hay que mejorarlo. Hay que ser mucho más eficaces, tiene que ser mucho más simple, tiene que ser inclusivo. No se tiene que percibir la administración como algo lejano, distante e inaccesible. Es al revés, es la administración la que tiene que abrirse a la gente y acercarse a donde está, ¿no? Y para eso, lo hablábamos antes, pero para eso es tan importante la experiencia, ¿no? De quien conoce el sistema, quien lo ha vivido desde el otro lado. Porque claro, es normal, pues en la administración muchas veces se hacen leyes o se diseñan cosas en abstracto, ¿no? O sea, yo pongo este sistema en marcha, pero si no tienes la experiencia del que está del otro lado, que te puede contar, no, mira, es que esto no funciona, no, mira, es que esto es muy largo, no, mira, es que esto es muy desagradable, pues es difícil. Lo que hay que hacer es escuchar eso y mejorarlo. Bien. Muchísimas personas sentimos que los políticos estáis como en una burbuja. ¿Qué se puede cambiar para que estéis más cerca de las personas? Pues es verdad eso lo piensa mucha gente y es verdad. Hay una parte que diría que casi inevitable, porque es como están diseñadas las instituciones. A mí esto me pasó por la primera vez que entré al Congreso de los Diputados, y tú entras ahí, entonces tienes como por los horarios de trabajo, por las dinámicas, porque todo el mundo vive en un sitio y viene y se va. Pues es un tipo de vida que está diseñado para alejarse, ¿no? En cierto modo. Y hay una parte que es inevitable, pero hay otra que es que se utiliza esa distancia para blindarse, ¿no? O sea, para no escuchar, para perder el contacto con la vida normal, ¿no? De tu barrio, de tu familia, de tal. Entonces, yo creo que el único antídoto para eso lo decía, porque hay una parte que es como de buena disposición, de seguir escuchando, pero hay otra parte que es hacerse escuchar desde fuera. Y para eso sirve la organización política, la movilización social, las demandas. Es absolutamente fundamental. O sea, que muchas veces no es tanto como pedir que la clase política sea diferente, que hay que hacerlo, sino obligarles. Ministro, como están preguntándole Mamen y Dani hoy aquí al gobierno estatal, al que representas, la próxima semana también vamos a tener la oportunidad de hacer todo este tipo de preguntas al gobierno regional, porque entendemos que hay competencias que en una comunidad autónoma son diferentes a otras. Entonces, bueno, esperemos que lo escuchéis también para que toméis nota de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen, porque las personas realmente lo están pasando mal, especialmente con el sistema burocrático, que es verdad que en todos los grupos de discusión que se hacen, creo que eso ha llegado además y se ha debatido sobre este asunto, el sistema burocrático al final paraliza muchos accesos a derechos sociales que deberían de tener las personas. Entonces, esperemos que tanto el gobierno estatal como el regional tomen nota de esto y se pongan a trabajar. Quería puntualizar que me ha gustado mucho que tenga ese pensamiento de la redistribución de la riqueza entre personas, y es que me ha gustado mucho que el ministro y esté aquí con nosotros. Le doy mil gracias por haber sido tan cercano y por haber dedicado su tiempo a estar hoy aquí. La red de protección social es importantísima a nivel nacional, y eso me ha gustado mucho que lo puntualice en su discurso. Muchas gracias, señor ministro, por estar hoy con nosotros. Yo también tengo que darle las gracias por
de haber tenido ese tiempo de estar con nosotros y poder nosotros contarles realmente los problemas que tenemos. Y si podemos volver a vernos, pues que sean mejores situaciones. Claro que sí. Nada, os lo agradezco, el agradecimiento es mío a vosotros dos y creedme que nos sirve mucho para pelear por lo que creemos. Hay gente que piensa que ser ministro automáticamente te da una varita mágica que te permite cambiar las cosas. Desde luego, os juro que no es así, que hay que pelear muchísimo y que cuesta mucho, pero lo tenemos muy claro y pues hombre, pues no conseguiremos todo lo que queremos, pero desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para empujar en esa dirección, de tener un sistema que sea más humano, que sea más justo y que sea mejor. Así que muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y a EAPN por la labor que hace todos los días. Muchas gracias. Yo voy a agradecer en nombre de la red estatal, también de Castilla-La Mancha, de EAPN Castilla-La Mancha y del resto de redes territoriales, porque al final nosotros hacemos un trabajo que también se están haciendo en otros territorios, cada uno de una manera, pero nos apoyamos unos a otros. Entonces, muchísimas gracias. El episodio de hoy nos estaba costando un poco de tensión porque no estamos acostumbrados, por desgracia, a compartir experiencias y cambiar ideas con las personas que decidir sobre política. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acceder a este espacio, porque es verdad que lo has hecho muy fácil y ha sido muy cercano para todos. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias Dani y a Mamen, porque al final vosotros dos sois representativos de un conjunto de personas que lo están pasando mal. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, un placer.